hombres torpes, pero que Dios, a pesar de esa torpeza, cumplió su plan en ellos. Sí. Entonces, no se mire a usted mismo, a usted misma. Mire que Dios tiene un plan y ese plan se va a cumplir. Usted solo diga: Señor, aquí está este siervo, esta sierva, aquí está este vaso de barro, tú eres el alfarero, moldéame, cúmplase tu propósito. La Virgen María dijo: hágase conmigo conforme a tu voluntad. Amén. ¿Verdad? Y eso agradó al Señor. Así cada uno de nosotros, hágase conmigo conforme a tu voluntad, a tu propósito. Amén. Bueno, otra cosa que quiero decir antes de empezar es que, bueno, venía en la micro, en la Machalí, y bueno, con frecuencia el Señor me mueve a predicar en la micro, ¿ya? Entonces esta vez me paré antes de bajarme, le dije al chofer que me avisara porque yo le iba a dar la espalda adelante, y le hablaba a la gente y le decía que en este mundo todo está sujeto a cambio. Correcto. La economía, arriba y abajo. Los hijos pueden cambiar, el esposo puede cambiar, la esposa puede cambiar, la política cambia, los presidentes cambian, todo suele cambiar, ¿verdad? Los precios arriba, los precios abajo, pero hay algo que nunca va a cambiar. Y no te olvides de eso que nunca va a cambiar, y es el amor de Dios hacia tu vida. Amén. Ese amor no cambia. Ese amor no depende si tú le amas o no, si tú le obedeces o no. Así es. El amor de Él es amplio, ancho, profundo e incondicional para ti, para mí y para toda la humanidad. De manera que hasta el más vil pecador, si el último minuto de su vida se arrepiente, ese amor profundo de Dios lo alcanza y lo salva, Así es. rompiendo todos los límites de nuestro entendimiento. Así que confíe en el plan de Dios. Quizá en la micro alguno pudo haber pensado al mirarme: este es un loco predicando. Pero Dios no está viendo un loco predicando, está viendo un valiente obedeciendo. Así es. Así es. Así es. ¿Se entendió eso? Amén. Donde algunos ven una cosa en ti, Dios ve otra. Amén. Y les voy a dar un Así es. ejemplo de un hombre en la Biblia que él se veía de una manera equivocada, que otros lo miraban de una manera equivocada, así pero es. Dios siempre lo miró de acuerdo a su plan, Sí. y Dios cumplió su plan en él, Sí, amén. pese a lo torpe que pudo haber sido. Sí. ¿Sí? Así que esta palabra también traerá aliento a su vida. Amén. Bueno, la palabra del Señor está en el libro de Génesis, Génesis capítulo 35, que Moisés fue el que escribió el libro de Moisés en base a relatos verbales de los antiguos y a la inspiración de Dios. Eso dicen los estudiosos, ¿ya? El libro de Génesis, para hacer un contexto histórico, fue escrito aproximadamente en el año 1450 antes de Cristo, ¿ya? O sea, hace harto tiempo, casi 3.500 años atrás, ¿ya? Harto tiempo atrás, ¿sí? 1450 antes de Cristo. Bueno, la historia que les voy a contar sucedió mucho antes que eso. Sucedió aproximadamente 4.025 años atrás, ¿ya? Y quiero apuntar a la persona de Jacob. Quizá alguno ha escuchado a Jacob y tiene una noción de cómo fue su vida, ¿ya? Pero si alguien acá no está interiorizado en eso, bueno, les voy a contar un poquito. Sucede que Dios se le reveló a Abraham, ¿ya? Un varón que venía de la tierra de Ur, de los caldeos, que actualmente sería Irak, ¿ya? Irak, la tierra donde actualmente se llama así, pero antes era Ur de los caldeos. De ahí viene Abraham, que se llama el patriarca, ¿verdad? Con él se origina el pueblo de Israel. Bueno, Abraham fue un hombre que le creyó a Dios, su fe le fue contada por justicia, Dios le dio un hijo a avanzada edad, pese a que él, por su avanzada edad, no podía tener hijos, y pese a que su esposa, no solo de avanzada edad, sino que además estéril, así que estaba como todo en contra para él. Pero él creyó lo que Dios le dijo. Dios tenía un plan con Abraham. Dios le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra,
y te multiplicaré como las estrellas del cielo y la arena del mar. Miren Dios como es. ¿Usted le diría eso a un hombre de 80 años con una esposa estéril de 80 años? Bueno, Abraham tenía como 90 y su esposa tenía como 10 años menos. Eran viejitos y ella era estéril. Entonces se dan cuenta que Dios no mira como vemos los hombres, donde tú puedes ver que la edad se te está pasando o que eres muy joven, cualquiera de los extremos. No hay límite para Dios, así que saquémonos esas limitaciones humanas y empecemos a pensar en que Dios tiene un plan y si Él lo dijo, lo va a cumplir. Amén. ¿Ya? Amén. Es lo que pasó con Abraham. Dios le dio un hijo y tuvo un hijo con la persona incorrecta. ¿Ya? Su esposa estéril se puso nerviosa, dijo, ¿cómo lo va a hacer Dios? Quizás hay que ayudarle a Dios un poquito. Y a mi esclava, porque tenía un esclavo, se la voy a pasar a mi esposo Abraham para que tenga un hijo con ella, y ahí nació Ismael. Bueno, grave problema, qué torpeza, porque generó mucho problema en la historia eso. Bueno, pero Dios siguió acabó con su plan y le dio un hijo, ¿no? Le dijo, yo te voy a dar un hijo con Abraham, ustedes no van a tener un hijo. Y ahí nació Isaac, ¿ya? Isaac. Bueno, Isaac también tiene su historia, ¿verdad? Tuvo sus dificultades, Isaac también, es larga la historia, pero Isaac tuvo, entre otras, 2 hijos, ¿ya? Uno se llamaba Esaú y otro se llamaba Jacob, ¿ya? Y Jacob es la persona de la que yo les voy a hablar. Estoy haciendo un contexto, ¿bien? Ya. Bueno, ¿saben ustedes que la esposa de Isaac, que se llamaba Rebeca era estéril también, como que los perseguía esa historia de mujer estéril y no podía tener hijos? Bueno, pero finalmente tuvo a Esaú y a Jacob, ¿ya? Bueno, sucede que Esaú y Jacob se estaban formando en el vientre al mismo tiempo, ¿sí? Y uno de ellos tenía que nacer primero, bueno, el primero que se asomara, pero prácticamente nacieron al mismo tiempo, ¿ya? Bueno, entre Esaú y Jacob hubieron algunos problemas graves que después se los voy a contar, y de todo lo que les voy a mencionar se puede sacar una enseñanza, ¿ya? Pero ese es el contexto. Abraham, Isaac, que tiene 2 hijos, Esaú y Jacob. Esaú el mayor, Jacob el menor, pero por segundos, ¿ya? Porque nacieron al mismo tiempo. Bien, ok. Así que vamos a hacer cuenta que estamos en una máquina del tiempo y nos vamos a remontar entonces 4025 años atrás, a la antigua Mesopotamia. Esaú y Jacob representan el que valora las cosas de Dios y el que no las valora. Un claro ejemplo. El que no las valora es sencillamente porque está muy preocupado de lo terrenal, porque ama lo terrenal. Toda su mirada está puesta en lo terrenal. Esaú, tengo hambre en este momento. ¿Ve? Se fijó en lo terrenal, en lo temporal, en su hambre, en su apetito carnal. Pero Jacob estaba viendo la bendición. Quizá en cuántos años más se iba a hacer, pero él estaba con la mira puesta en eso, en la primogenitura. Así que Esaú menospreció su primogenitura, le vendió por un plato de lentejas la primogenitura a su hermano Jacob, y ahí ganó terreno Jacob y quedó eso estipulado. ¿Sí? Bueno, llegó el tiempo que el padre de estos muchachos, que se llamaba Isaac, ya lo había mencionado, estaba avanzado en edad y comenzó a quedar ciego. Y él ya se sentía débil en su cuerpo. Entonces Isaac sintió la necesidad de darle la bendición al primogénito. Amén. Porque en cualquier momento se podía ir, se podía morir. Entonces Isaac manda llamar a su primogénito, que es Esaú, y le dice: hijo, prepárame una comida, esas que me gustan a mí, ve a cazar y tráeme una comida, y luego que tú me la traigas, yo te voy a dar la bendición de primogenitura. Esaú dijo: ok. Yo creo que Esaú se le olvidó que había vendido la primogenitura hace años, pero a Jacob no se le olvidó. Entonces Esaú fue al campo a cazar para prepararle la comida a su papá y le diera la bendición de primogenitura, que se daba una sola vez.
Rebeca, la mamá de Esaú y de Jacob, la esposa de Isaac, estaba escuchando, ella estaba atenta, porque en el vientre cuando los hijos iban a nacer, Dios le dijo, el mayor servirá al menor y serán benditas las familias, y le dio el panorama completo. Así que Rebeca, ¿qué hizo? Le quiso ayudar al Señor, como lo hizo Sara con Abraham y la esclava. Entonces, ¿qué hizo? Le fue a avisar a Jacob y le dice: Jacob, quiero que hagas algo. Mira, tu papá le va a dar la primogenitura a tu hermano Esaú, pero para impedir eso tienes que apresurarte. Yo voy a preparar una comida, tú anda al corral que está aquí cerquita, el hermano fue a cazar, pero tú, Jacob, ve al corral, saca 2 corderitos pequeñitos y yo lo voy a preparar como le gusta a mi esposo. Mientras tanto tú, con las pieles de esos animales te las vas a poner en el cuerpo para que tu papá crea que tú eres Esaú, porque Esaú era bien velludo. Entonces le puso pieles acá para que el papá cuando lo palpara, porque ya estaba cieguito, pensara que era su hijo Esaú y le diera la bendición. Así que todo rapidito funcionó el plan. La mamá tenía lista la comida, Jacob ya tenía lista su ropita ahí, su atuendo con los pelitos y todo, y se acerca donde su padre Jacob, y Jacob a su padre Isaac, e Isaac le dice: hijo, acércate para asegurarme que eres tú. Entonces lo comienza a tocar, lo toca, siente los vellitos, que eran la piel de los corderitos, y le dice: cuando te toco eres Esaú, pero cuando escucho tu voz eres Jacob. Y ahí medio se puso nervioso Jacob, pero al final le dio la bendición. Le dio la bendición que iba a venir de él una gran nación, que Dios lo iba a bendecir con la grosura de la tierra, el rocío del cielo, toda esa bendición maravillosa que está un poquito antes de Génesis. Yo le estoy haciendo la historia rápida, ¿ya? Bueno, entonces sucede que volvió el pobre Esaú del campo con el animal, lo preparó, llegó a la tienda de su papá con la comida hecha y le dice: papá, te traje la comida para que me des tu bendición. Y el papá dijo: pero entonces, ¿quién era el que vino recién? Y bueno, ahí Esaú lloró amargamente, porque ahí le tomó el peso al valor de la primogenitura, y lloró amargamente y le dijo: padre, pero tiene que haber alguna bendición para mí. Bueno, el papá así como forzosamente lo bendijo, pero no le mintió. Le dijo que por tu espada vas a ser fuerte, por tu espada vas a sobrevivir. O sea, no se te va a hacer fácil la vida, vas a tener que pelear, vas a ser un pueblo de lucha. Bueno, ¿qué pasó? Esaú se enfureció, por supuesto, contra su hermano Jacob, pero se enfureció a muerte. O sea, yo lo mato. Entonces, ¿qué pasó? Rebeca le dijo: Jacob, tienes que huir a la tierra de mi hermano Labán, ¿ya? Que era una tierra que quedaba muy lejos. Tienes que huir hacia allá, solo, rápido, y allá vas a tomar por mujer a una de las hijas de mi hermano y te vas a casar con ella. Porque para nosotros no está bien que los hombres de nuestra tribu se casen con los de este territorio, que son los de Canaán, porque eran gente idólatra, gente que tenía otros principios. Bueno, les cuento entre paréntesis también que Esaú hacía todo lo contrario a lo que los papás le decían. No te cases con las cananeas. Esaú se casaba con las cananeas. De hecho, cuando supo lo que pasó, fue y tomó una mujer de Ismael, o sea, una de las descendientes de Ismael. Imagínense el enredo que hizo. Así que, por todos lados, Esaú no valoró lo que Dios quería darle. ¿Ven? Ya. Así que bueno, Jacob emprendió su huida. Y yo quiero mostrarles un mapa más o menos para que se hagan la idea. Miren, no sé si se va a ver muy bien, ¿ok? Pero aquí abajito está Egipto, ¿ya? Y por acá, en la tierra de Gerar, estaba Canaán,
Estaba Isaac con su esposa, Jacob, Esaú haciendo su vida, hasta que ocurrió este conflicto. Y desde aquí de Gerar, Jacob tenía que dirigirse a este extremo aquí arriba, a la tierra de Mesopotamia, que se llamaba Padán Aram, así se llamaba, ¿ya? Que por escala son más o menos entre 500 y 600 kilómetros, que tenía que hacer a pie, ¿ya? Aquí estaba el desierto, aquí estaba el mar Mediterráneo, o mar Grande, y tenía que atravesar de aquí a allá más o menos 600 kilómetros a pie para arrancar por su vida, donde su tío Labán, y también ahí iba a poder encontrar una esposa. Yo no sé cómo lo hacían ahí, no había celulares, no había nada. Bueno, ese es el tramo que se dio. Bueno, ¿y qué ocurrió? Que como a mitad de camino, mientras él iba huyendo, él descansó, hizo unos altos de piedra y descansó un momento para recobrar fuerzas para el viaje, y Dios se le aparece. Amén. Él tuvo un sueño, soñó que una escalera conectaba el cielo con la tierra, y vio al Señor, y Dios le habló, y dijo: yo haré de ti una gran nación, yo soy el Dios de tu padre Abraham e Isaac, y lo que le prometí a ellos lo voy a cumplir en ti, así que no temas porque yo estoy contigo. Eso ocurrió en un momento donde Jacob estaba arrancando por su vida. Él estaba desesperado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Ahí está lo que estábamos leyendo en el capítulo 35. Dijo Dios a Jacob: levántate, sube a Betel, quédate allí, haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huía de tu hermano Esaú. ¿Ven? Dios le estaba recordando aquel tiempo cuando él estaba huyendo de su hermano, y a mitad de camino trató de descansar y Dios le habló y se le reveló. ¿Sí? Bueno, ese día, que fue 20 años casi antes del capítulo 35, cuando Dios le habló, ese día, bueno, él hizo un altar ahí, un altar a Dios. Él no conocía tanto a Dios, porque para él era el Dios de su padre. ¿Sí? Aquí quiero recalcar algo. A medida que voy avanzando en la historia, quiero recalcando cosas. Jacob hablaba del Dios de sus padres, pero en ese momento Dios se le quería revelar a él. ¿Ven? Entonces ahora muchos de ustedes son hijos y dicen: bueno, mi mamá, mi papá me inculcó la fe, y entonces de alguna manera yo sirvo o trato de agradar al Dios de mis padres. Pero llega el día en que Dios se te revela a ti. Correcto. Amén. Y cuando Dios se te revela a ti, entiendes por qué la gente llora en la iglesia, entiendes por qué gritan, entiendes por qué tienen valentía para predicar, entiendes por qué algunos dan su vida por Cristo, porque Dios se te revela a ti. Y todas esas sensaciones que ven en los otros que parecen locas y exageradas y fanáticas, le encuentras sentido. Ah, y por eso hacían eso. Ahora lo entiendo porque ahora yo lo siento. Ahora se me ha revelado a mí ese Dios. Y por eso soy tan o más fervoroso también. ¿Ven? Entonces tiene que llegar el momento en que Dios se te revele. El Dios de tus padres se te revela. ¿Sí? Bien, pues, ahí está entonces. Así que volvamos. Bueno, Jacob alcanzó a huir de su hermano Esaú, llegó a la tierra de su tío Labán. Ahí el tío Labán le salió tan vivaracho, hermano. Lo hizo trabajar 7 años por una esposa. Él amaba a una, y el hombre, el tío, en la noche de boda, le pasa a otra. Sí, amén. Entre comillas, trabajó 7 años y le pasaron a otra esposa, que era hermana de la que él quería. Entonces al otro día, yo no sé cómo fue, pero al otro día Jacob dijo: pero no es por la que yo trabajé, me engañaste, Labán. Bueno, le dijo Labán: trabaja otros 7 años por mí, conmigo, para mí, y yo te doy a la que realmente tú quieres. Así que 7 años más, imagínense, 14, para esperar recién a su Raquel, ¿ya? Bueno, y después tuvo un par de años más, pero ¿saben qué? Dios siempre cumplió su promesa en Jacob, porque Dios lo bendecía, a pesar que su tío era vivaracho, le tenían envidia a los primos, todo, porque Dios bendecía mucho a Jacob, ¿ya? Entonces Jacob le traía muchas ganancias a su tío. Llegó el momento que ya se cumplieron como 20 años, que el tío ya no sabía qué excusa más darle para retenerlo, y Jacob dice: yo me voy. Dios le dice: regresa a la casa de tu padre. Dios se lo dice. Me imagino que Jacob dijo: chuta,
pero en la casa de mi padre me va a estar esperando mi hermano. Habrán pasado 20 años, pero el daño ya está hecho, ¿no es cierto? Y Esaú no lo va a olvidar. Pero ¿saben qué? Jacob fue obediente. Dijo entre Labán, mi tío Labán, y arriesgarme acá. No sé qué habrá pasado por la mente de Jacob, pero obedeció y arregló sus camellos, sus ovejas, porque fue muy rico en la tierra de su tío. Él se enriqueció mucho allá. ¿Bien? Por eso despertó la envidia de sus primos y el interés del mismo tío de retenerlo allá. Así que tomó todas sus cosas, su esposa, su mujer y su hijo, y emprendió, hermanos, a pie con toda esta cantidad de animales y personas, este viaje de como de 600 kilómetros de norte a sur ahora, que les mostraba en el mapa. ¿Ya? Bueno, así que, ¿qué pasó? Jacob avanzó y como casi llegando a la casa de su padre ya en el sur, un mensajero le dice: tu hermano Esaú te está saliendo al encuentro con 400 guerreros. Entonces ahí Jacob, desesperado, dijo: aquí de esta no me libro. Mi hermano me odia, me quiere matar, está avanzando con 400 hombres. ¿Qué voy a hacer yo con estas ovejas, con estos bueyes, con estos caballos, que todo lo que tenía, estos niños, estas mujeres? Aquí sí que ya... Imagínense, hermano, la situación de Jacob. A su derecha tenía el desierto, a su izquierda tenía el mar, arriba tenía a su tío Labán que lo estaba esperando para aprovecharse de él otros par de años, y abajo estaba su hermano con 400 hombres saliendo al encuentro para matarlo. Por todos lados estaba rodeado. ¿A dónde le quedaba mirar? Para arriba. Pero saben, Dios no lo dejó. Dios se le apareció en el capítulo 32 y le dice: no temas, Jacob, yo estoy contigo. Lo que prometí a tus padres lo voy a cumplir en ti, así que no temas. Bueno, la historia es hermosa. Jacob, tan pillo que es, hace un plan, pone un grupito de niños con mujeres por acá para que le pongan caritas, con presentes, con regalos, otro grupito allá, otro grupito acá, cosa que a poco el corazón a su hermano Esaú se le fuese ablandando un poco, y si es que. Y él se quedó al último atrás, con su esposa amada Rebeca y sus dos hijos pequeños. Bueno, entonces, Esaú ve al primer grupo, ve al segundo, y en cada grupo pregunta por su hermano. O sea, si no estaba su hermano, él pasaba al siguiente grupo. Quería encontrar a su hermano. Y le dijeron: tu hermano quiere dar directo contigo. Y Jacob, bueno, le sale el encuentro. Y su hermano Esaú, yo no sé si en ese momento lo tiró como broma o lo dijo en serio, pero le dijo: ¿y estos grupos que me presentaste en el camino? Es otra de tus trampas, es otra de tu estrategia. Porque Jacob era una estratega, imagínense, le compró la primogenitura, lo que hizo con la mamá y todo. Dijo: Jacob no se le quita los pillos, ahora me pone grupitos ahí con caritas tiernas y con regalos para que yo no lo mate. Y es honesta. Y le abraza a su hermano, lloran juntos y se reconcilian. Bueno, ahora sigamos leyendo el capítulo 35. Tenía que ponerlo en todo este contexto, ¿ya? Bueno, así que volvamos. El título de esta enseñanza es La trascendencia de tu consagración. ¿Ya? Dice: dijo Dios a Jacob, capítulo 35, levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Ya no sabemos esto, la conté recién. Así que miren lo que sostuvo a Jacob. Todo el tiempo, en cada situación del pasado y hasta ahora, lo que sostuvo a Jacob fue un dijo Dios. Así empieza el versículo 1. Dijo Dios. Amén. Lo que Dios dijo es lo que nos va a sostener. Amén. Amén. Sostuvo a Jacob aquí, sostuvo a Jacob 20 años atrás y en todos los momentos difíciles de Jacob, como se los describí en el contexto histórico. Dijo Dios a Jacob: ¿ok? Levántate. Cuando dice levántate, en otras palabras, está diciendo: mira, sal de tu zona de confort, sal de tu zona de comodidad,
Levanta tu voluntad. Quizás te sientes intimidado, pero levántate. Levántate, porque yo quiero que subas a Betel. Betel era un lugar alto, ¿sí? Era un lugar alto que podría representar el lugar alto con Dios, cuando nosotros subimos al lugar alto con Dios, ¿sí? Levántate, suba a Betel y quédate allí. Así que en el fondo, un hijo Dios estaba sosteniendo a Jacob. En ese momento había otra gente que lo quería matar. Mejor no les digo lo que pasó un poco antes. Y Dios le dice, quédate allí. En ese momento del que estoy escribiendo, ahí también a Jacob lo querían matar. Porque unos príncipes lo estaban buscando para vengar la vida de un príncipe que uno de sus dos hijos mataron porque se acostó con una de sus hijas. Tanto enredo, hermano. Tanta historia. Y se querían vengar. Y Jacob, desesperado, se quedó ahí y Dios le habló. Siempre Dios le hablaba a Jacob en los momentos más difíciles. Levántate, sube a Betel, quédate allí y hace allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Saúl. ¿Sí? Bueno, ¿qué quiero decir con esta primera parte? Quise destacar algunas cosas. Cuando dice Dios, levántate, a Dios también nos está diciendo, a nosotros también nos está diciendo Dios, hijo, hija, levántate. Es tiempo de salir de tu zona de comodidad, de tu zona de confort, o del parálisis que te está provocando las circunstancias que estás viviendo, ¿sí? O levántate de ese desánimo, o de esa incredulidad, ¿cierto? Levántate de eso que no te está aportando nada. Tu enemigo viene detrás de ti. ¿Dónde te vas a refugiar? Y le dice, sube a Betel, anda al lugar secreto. Sinónimos de Betel: ir al altar de Dios, ir al lugar de ofrenda, ir al lugar secreto, ir a la intimidad con Dios, ir al monte, al lugar alto con Dios, la oración, la intimidad con Dios. Entonces cuando Dios nos habla, nos mueve y nos mueve a entrar en intimidad con Él, ¿sí? Y le dicen, quédate allí. O sea, en esos momentos de crisis, en esos momentos de persecución, Dios nos dice, levántate, entra a mi presencia y no salgas de ahí. Porque si sales de ahí, vas a hacer las cosas en tu fuerza. Si sales de ahí, esos ejércitos que te están buscando, no puedes hacer nada contra ellos en tu propia fuerza, ¿sí? Tu vida ya es sobrenatural desde que naciste, Jacob. Así que de principio a fin tienes que depender de mí. Amén. ¿Y acaso su vida no es sobrenatural? ¿Acaso usted no es nueva criatura y eso no lo puede hacer el hombre? Su vida es sobrenatural el día que nació de nuevo, cuando recibió a Cristo como su Salvador. Desde ahí su vida, desde ese principio hasta el final, su vida es sobrenatural. Amén. Y su supervivencia, depende de que usted pase en el lugar secreto con Dios. Porque en el secreto de Dios usted fue formado. ¿Cómo vamos a pretender, luego de haber sido formado en el secreto con Dios, salirnos de ahí para vivir a nuestra manera y enfrentar a nuestro enemigo a nuestra fuerza? Si fuimos formados en lo secreto con Dios, eso debe permanecer hasta el final. En el proceso sigo en lo secreto con Dios hasta el final. Amén. Y Dios le dijo, quédate allí y haz allí un altar. Bueno, en ese tiempo hacían altares, pero ahora esos altares somos nosotros. Amén. Ese altar es su corazón y es mi corazón. Esos son los altares, donde se hacen sacrificios de alabanza, donde se hacen ofrendas de acción de gracia, ¿verdad? Su corazón es ese altar. En su corazón usted entra en intimidad con Dios. Amén. ¿Se da cuenta? Así que todo asócielo al nuevo pacto. ¿Ven? Bueno, el cantar de los cantares dice, hasta que apunte el día y huya la sombra, me iré al monte de la mirra. En el libro de los cantares habla acerca del monte, ¿sí? Hasta que apunte el día y huya la sombra. Hasta que no termine su proceso, hasta que no vea a su enemigo vencido, usted no se salga de la presencia de Dios. Amén. Y cuando ya los venza, con mayor razón siga en su presencia, no se va a querer salir de ahí en realidad cuando usted lo experimente, ¿sí? Otro pasaje dice, hasta que pasen los quebrantos, decía el rey David en Salmos, Salmo 57, 1, 2, hasta que pasen los quebrantos, estaré en el secreto con Dios. Amén. Esa es la forma de pasar los procesos, en lo secreto con Dios. También dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Amén. ¿Ven? El trono de la gracia, el monte,
Betel, el lugar alto, la intimidad con Dios, son todos sinónimos. Así que la voz de Dios nos dice, levántate, sal de la condición en la que estás y sube al monte. En la intimidad con Dios, en la oración. Y allí me vas a conocer y yo me encargaré de tus enemigos. Bueno, Jacob representaba a toda una familia. Así que la decisión que tomara Jacob en ese momento, por cierto, que iba a afectar a su familia. Y eso también es una responsabilidad para nosotros. Cuando Dios nos llama, nos dice, levántate, yo te llamo, que tengo planes contigo, y nos llama a sus caminos, no solo es uno, cuando uno dice sí, Señor, sino que su familia detrás. He aprendido a ver detrás de cada persona muchedumbres. Detrás de cada persona he aprendido a ver multitudes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque detrás de cada persona hay descendencia. Detrás de cada persona hay familia. Hay amigos, ¿verdad? Detrás de cada persona hay un círculo de personas, ¿sí? Hay descendencia posterior. Entonces he aprendido a ver detrás de cada persona muchedumbres, multitudes. Así que hoy podríamos decir que le estamos hablando de multitudes. Amén. ¿Sí? Usted no se ve a usted solo. Mire, si usted aprende a ver multitudes detrás de usted, va a tener cuidado en las decisiones que va a tomar. Esaú no valoró la primogenitura porque pensó en su hambre temporal del momento. No pensó que detrás de él había una gran nación. No pensó en ellos. Esa bendición los iba a alcanzar a ellos. Y él lo menospreció por una comida temporal. Así pasa cuando nos vemos a nosotros mismos en forma egocéntrica, egoísta o religiosa. No vemos que detrás de nosotros hay gente que está esperando por nuestra decisión por Cristo. Así que esa decisión que Dios le estaba demandando a Jacob también iba a afectar a su familia. Así que esa decisión de entrar en el secreto con Dios y consagrarse para Dios, vea que no solo afecta a usted, sino a los que vienen detrás de usted. ¿Sí? No menosprecie lo que Dios le dice, porque no es solo para usted, sino para las generaciones que vienen hacia adelante. ¿Ya? Si lo ve así, va a tener cuidado con sus decisiones, va a tener cuidado con sus palabras, va a tener cuidado cómo administra las cosas que Dios le dice y le da. ¿Sí? Porque tienen alta trascendencia. ¿Ok? Ya. Sobre todo para los jefes de hogar. Eso es muy importante. Ya. Bueno. Así que vamos al versículo 2. Entonces Jacob dijo a su familia. ¿Ven? Eso es algo bonito que tenía Jacob. No solo él, sino a su familia. O sea, tu decisión de consagración, tu decisión por él y tu familia va a ser afectada. Para bien. Así como el pecado de un hombre maldice hasta la 4ª generación, la obediencia de un hombre a Dios, ¿cuánto más bendice a las generaciones que vienen? Amén. Son verdades paralelas, ¿ya? Inmutables. Bueno, entonces dice el versículo 2, Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. O sea, cuando Dios nos llama a consagración, es el momento de presentarle a Dios todo lo que no es de Él. De rendirle a Él todo lo que no es de Él. Hay cosas difíciles. Incluso hay cosas que no parecen malas, pero a mí me hacen mal. Entonces, Dios a cada uno le hace una demanda. Pero vea que en su obediencia va a haber un beneficio al usted rendir esa área de su vida. ¿Sí? Ellos tuvieron que dejar los ídolos. Dice aquí, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos. Bueno, hay versículos que respaldan eso. Hay versículos que respaldan eso. Por ejemplo, dice vestidos del Señor Jesucristo. Dice perfección en la santidad, en el temor de Dios. Hay muchos versículos que hablan acerca de consagración. El versículo 3 dice, y levantémonos y subamos a Betel. O sea, todos como familia vamos a buscar a Dios y nos vamos a consagrar. Y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. ¿Ven? Quizás Jacob tenía familiares jovencitos que lo iban a seguir por obediencia.
bueno, vamos a ir a hacer un altar con mi papá, con mi abuelito, qué sé yo, al Dios que se le apareció a él, al que lo libró de la angustia a él. ¿Ven? Como les decía, quizá usted va por obediencia a la iglesia, quizá usted vino de visita, o por la mañana, por ejemplo, usted, ¿no es cierto? Pero no es casualidad, ¿se fija? Pero llega el momento en que uno tiene que conocer a su Dios personal. ¿Ven? Así es. Amén. Así que bueno, así ellos fueron obedientes. ¿Ven? Dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían poder de ellos, los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Bueno, dioses ajenos tiene que ver con idolatría. ¿Mm? Hoy hay idolatrías camufladas. Sí. Yo puedo ser idólatra de las teleseries, Sí. puedo ser idólatra, no sé, del dinero, ¿verdad? Puedo ser idólatra de la música, de una persona. Hay idolatrías camufladas. Y es bueno que uno se autoanalice y diga, a ver, ¿en qué área de mi vida yo estoy desplazando a Dios? Porque solo a Él serviré, al Señor mi Dios adoraré y solo a Él serviré. Él sea mi temor y Él sea mi miedo, dice una parte, ¿ya? Entonces, también hablaban los zarcillos de sus orejas. Los zarcillos de la oreja en la antigüedad representaban esclavitud o dedicación a otros dioses, ¿sí? Entonces ellos rindieron a eso también. Sacaron sus zarcillos y los rindieron, los entregaron. O sea, dejaron de ser esclavos de aquellas cosas que les atraían. ¿Qué cosas pueden atraer ahora? No sé, hablemos de algunas. Adicción al internet, a la adicción a la pornografía. Hay tantas adicciones, hay tantas cosas que tienen esclavas a la gente, como un zarcillo en su oreja, que en ese tiempo significaba. ¿Sí? Y lo entregaron. Lo entregaron y lo pusieron debajo de una encina. ¿Sí? ¿Saben ustedes que la encina era un árbol muy famoso en esos tiempos? ¿Saben por qué? Porque la encina era un árbol de tronco grueso, era muy frondoso, entonces daba mucha sombra. Así que era prácticamente un lugar de encuentro, un lugar de reunión. Pero también eran lugares donde se guardaban cosas valiosas o donde se practicaban ritos o rituales. ¿Sí? Miren, hay una parte que yo estuve averiguando, ¿sí? Es un lugar donde se impartía justicia, un lugar donde se depositaban riquezas, o también donde se sepultaban a los muertos. De hecho, hablaban una encina que estaba junto a Siquem. Siquem es el nombre de un pueblo, pero ese era el nombre de una persona, la persona que mataron los hijos de Jacob, y por eso lo estaban siguiendo en ese momento. Ahí lo dejaron, ¿sí? Era un príncipe. Y dejaron todos sus ídolos ahí también a los pies de la encina. ¿Ya? ¿Y saben lo que entendí con esto de la encina? Porque averigüé un poquito y la encina representa todo lo que les dije, pero además es una madera muy dura. Y encina significa, por aquí lo busqué, significa fuerza. De alguna manera, a los pies de la encina, ellos rindieron su voluntad, rindieron sus ídolos, rindieron sus costumbres pasadas. Porque cuando yo tengo un encuentro con Dios, Él limpia mi vida, Él limpia mi mente, Él limpia mi corazón, Él limpia mi conducta. Y a los pies de esa encina yo tengo que entregar mi voluntad. Decía que la encina es una madera muy dura y la voluntad del hombre a veces también es muy dura y se tiene que rendir. Esto es personal. Yo creo que el madero de la cruz de Cristo posiblemente era de madera de encina, porque era una madera muy firme y dura, ¿ya? No se doblaba fácilmente. Hay otras hipótesis, pero yo pienso que puede haber sido de encina, porque era un árbol muy común, y por el significado que tiene la encina. ¿Acaso a los pies de la cruz de Cristo, nosotros no nos rendimos a Él? Le entregamos nuestras culpas, nuestros pecados, entendiendo que a los pies de esa cruz Él está pagando por nuestra culpa, Él está clavando el acta que nos es contraria, está pagando el precio por nuestros pecados. Ahí están muriendo nuestros ídolos, está muriendo nuestra vida mundana, nuestra vida pasada,
nuestra dureza de corazón, nuestra voluntad dura, ahí está muriendo a los pies de la cruz. Como aquí se estaban rindiendo los ídolos a los pies de la encina. ¿Ya? ¿Saben lo que pasó? Esa instrucción que Dios le dio a Jacob y todo lo que hicieron, le agradó al Señor. Y los ejércitos que venían a matarlo, versículo 5. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Los que tenían determinado exterminar a los hijos de Jacob y a toda su familia, entraron en un temor de Dios, entraron en un terror, y no se atrevieron a perseguir a Jacob y a su descendencia. Tenían razones para hacerlo, porque los hijos de Jacob mataron a esos dos príncipes, y no solo eso, mataron a todos los hombres de ese pueblo. Y se llevaron a las mujeres, a los niños, hicieron una locura, hermano. En ese momento los querían matar, las ciudades aledañas. Y de ese tremendo enrollo, Dios los libró, porque decidieron consagrarse a Dios. ¿Ven? ¿Cómo es el tema de esta predicación? La trascendencia de la consagración. Dijo Dios, ¿en qué momento te llamó Dios? En un momento difícil de tu vida. Bueno, eso ya no importa. Dios dijo, Dios va a cumplir su plan en tu vida. Tu decisión es importante porque no solo te afecta a ti, sino a los que están detrás de ti. Recuerden, aprendamos a ver en nosotros multitudes hacia atrás y tendremos cuidado con nuestras decisiones. A los pies de la encina rindieron sus ídolos, rindieron su vida, sus costumbres de aquellas ciudades que habían adoptado, ¿verdad? Y se rindieron al Dios de Jacob. Se rindieron al Dios verdadero. ¿Y acaso eso no es lo que hacemos cuando venimos a Cristo? Dejamos todos esos ídolos, todas esas costumbres pasadas y nos rendimos a Cristo por amor, porque entendemos que ahí nacemos de nuevo, de ahí somos nuevas criaturas, de ahí comienza a contar una nueva vida para nosotros y para nuestra descendencia. ¿Sí? Bueno, dice el 6, y llegó Jacob a Luz, que estaba en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar, y llamó el lugar el Betel. Betel significa casa de Dios, o luz, o casa de luz, ¿sí? En otras palabras, en Betel le amaneció la luz. Así que eso es figura de Cristo. Así que, amaneciendo Cristo en nuestra vida, amaneciendo Cristo en nuestra familia. ¿Ven? Bueno, dice que allí edificó un altar, le llamó el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. El versículo 8 pareciera como que de repente hablan de algo que no tenía mucho seguimiento con la lectura, y dice, entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina. Recuerden que la encina es el lugar de sepultura. Pero ¿por qué hablan de esto? ¿Quién era Débora? Débora era ama de Rebeca, ¿ya? Bueno, ¿qué quiere decir eso desde el punto de vista de la gracia y la ley? Débora era como un ayo, como un guía, una ama, una nodriza para Rebeca. Y Débora murió. Murió cuando la gente del pueblo rindió todos sus ídolos, toda su vida a los pies de la encina, que recuerden tipificaba lo que nosotros rendimos a los pies de la cruz. ¿Se acuerdan de ese pasaje que dice que no recuerdo dónde está, pero dice que la ley actuaba como un ayo, como una nodriza para nosotros, la ley de Moisés? Nadie podía seguir la ley de Moisés, pero actuaba como un ayo porque me hacía darme cuenta cuál era la ley moral de Dios y podía discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Sí? Y la ley actuaba como un ayo hasta que llegó el tiempo de la gracia. ¿Sí? Y ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. En otras palabras, Cristo cumplió la ley por nosotros y nosotros ya morimos a eso. Y ahora en Cristo lo cumplimos. Amén. Y eso significa que haya muerto Débora, porque Débora era como un ayo, era como una nodriza, representaba el ayo que era la ley para nosotros, hasta que nos rendimos a la cruz de Cristo y nos encontramos con la gracia de Dios. Entonces ya no estamos bajo la ley, Débora murió.
sino que estamos bajo la gracia. Se nos amaneció Cristo. Estamos en Betel. ¿Se dan cuenta? Qué Amén. bonito. Amén. Y bueno, ¿y qué pasó en el versículo 9? Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, de la tierra de su tío, y lo bendijo. Y le dijo Dios, y esto me gusta, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob. Ahí Dios le cambia el nombre. Amén. ¿Acaso cuando llegamos a Cristo, Él no nos cambia el nombre? Sí. Eras un esclavo del pecado, ahora eres un libertado por Cristo. Amén. Eras un amargado, ahora el gozo del Señor es tu fortaleza. Eras un solitario, ahora te hace habitar en familia, entre hermanos. Dios te cambia el nombre. Tú venías con un nombre antes de Cristo. Te rendiste a los pies de la cruz. Murió Débora, ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Dios se te revela de una manera distinta y te cambia el nombre. Te dice, ahora tú eres mi hijo. Tú eres mi escogido, mi escogida. Real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, reyes y sacerdotes. Dios nos cambia el nombre, así como Dios le cambió el nombre a Jacob en ese momento. Todo es figura de Cristo. Sí. Estoy leyendo el Antiguo Testamento, pero todo es figura de Cristo. Bueno, entonces, si no Israel, será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. O sea, se le reveló en mayor profundidad. Ya no, porque antes le decía, yo soy el Dios de tu padre Abraham y de Isaac. Pero ahora le dice a él, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Crece y multiplícate. Iglesia, refugio de sanidad y liberación, crece y multiplícate. Amén. 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 Hermanito, Gracias. en Cristo ahora estás. Crece y multiplícate. Amén. Amén. Multiplícate hablándole a otros del Señor. Tu consagración va a hacer que después tú te multipliques hablándole a otros del Señor. Hermana, lo mismo para usted. ¿Se dan cuenta de la trascendencia que esto tiene y la bendición que trae? Estaría a nuestro favor el Dios omnipotente. No es cualquier cosa. ¿Sí? Entonces le dice, también le dijo, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Amén. ¿Se dan cuenta de lo que cargamos? Sí. Cargamos una descendencia, Sí. cargamos generaciones, Sí. ya sea de hijos espirituales Correcto. como de hijos naturales, Sí, amén. Sí. de los dos. Porque decía, estrellas del cielo, Abraham, así será tu descendencia, hijos espirituales, pero como también las arenas del mar, hijos naturales. La arena del mar está en la tierra, las estrellas están en el cielo. Dios se refería cuando le dijo a Abraham, como la arena del mar y las estrellas del cielo, te daré descendencia y padre de multitudes aquí en la tierra, pero también en Israel espiritual. ¿Ven? En usted igual. Dios le da una descendencia natural y Dios le da una descendencia espiritual, porque usted le va a hablar del Señor a otras personas, Amén. porque ahora se le va a revelar su Dios, Sí. y cuando se le revela su Dios, usted va a tener fuerza, valor y revelación de Dios para predicarle a otros. ¿Se da cuenta? Sí. Bueno, la tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti. ¿Sí? O sea, tú eres heredero. Y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob ahí eligió una señal de piedra, derramó sobre ella libación, puso aceite y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. ¿Ya? Entonces, fíjense la trascendencia que tiene esto. ¿Ya? Y para cerrar, para comprobar todavía bíblicamente de que la decisión de consagración de Jacob tiene un alcance generacional como también la suya, nos vamos ahora a ir 500 años hacia el futuro. Aquí estábamos en el 2000 a.C. Nos vamos a ir al 1500 ahora. ¿Ya? Más o menos al 1500. Ya nos vamos a ir, salir de Génesis. Murió Jacob, tuvo a José, ¿cierto?
José pasó penuria, llegó a Egipto, fue el segundo después del faraón, tuvo su primogénito que se llamaba Manasés. Después el siguiente faraón no reconoció a la descendencia de José, el pueblo de Israel fue esclavo por 450 años, Dios levantó a Moisés, todo eso estaba pasando en 500 años, ¿ya? Estamos avanzando ahora 500 años desde ese entonces. Y vamos al libro de Josué. Y con esto voy a cerrar. Vamos al libro de Josué. 16. Estamos hablando de 500 años más adelante. A Josué le tocó reemplazar a Moisés y empezaron a conquistar las tierras que Dios les dijo: aniquilen a esas personas, tomen esos territorios porque yo se los di a ustedes. Entonces estamos en el contexto ahora de que Josué le ha tocado repartir los territorios según las tribus, porque Jacob tuvo 12 hijos, entonces 12 tribus, así que serían territorios por tribu, ¿sí? Bueno, el primogénito de Jacob fue José a través de su amada Raquel. También tuvo otro hijo, de hecho tuvo hijos antes con la primera esposa, ¿cierto? La que le metió el tío, Lea. Tenía un primogénito que era Rubén, pero así como el valor que tenía era con Isaac y Abraham, ¿cierto? Y que Sara le quiso ayudar al Señor y ahí está Ismael, así también entonces pasó aquí, ¿ya? Porque si bien es cierto, en los planes de Jacob no estaba casarse con Lea, tuvo varios hijos con Lea, tuvo 10 hijos, tuvo menos de 10 porque otro tuvo con las esclavas de ella también, pero tuvo a Rubén que fue primogénito. Pero a Dios le contó el primogénito que tuvo con Rebeca, con la amada, con la que él realmente se quería casar, ¿sí? No con la que le metió el tío. Y con ella tuvo 2 hijos. Raquel y Lea. Sí. Entonces tuvo harto hijos con Lea y con las concubinas de Lea, y con Raquel tuvo 2 hijos, que son José y Benjamín. ¿Ya? José también tuvo descendencia, primogénito, que fue Manasés. Entonces síganme la concordancia de primogenituras. Tenemos Abraham, Isaac, Jacob, José, primogenituras, José, Manasés, ¿ya? Entonces miren la decisión que tomó de consagración Jacob, cómo afectó a su descendencia a través de las primogenituras. Retenga que está Jacob, José, Manasés, el primogénitos, ¿ya? Miren, territorio que heredó Efraín y Manasés. Tocó en suerte a los hijos de José desde el Jordán de Jericó hasta las aguas de Jericó hacia el oriente, hacia el desierto que sube de Jericó por las montañas de Betel. Y de Betel sale a luz y pasa a lo largo del territorio de los arquitas hasta Atarot. ¿Qué heredó por primogenitura los hijos de Jacob? Betel, el mismo lugar donde él decidió consagrar su vida al Dios de sus padres, que ahora era su Dios. El mismo lugar donde Dios se le reveló en sus momentos de aflicción. En ese mismo Betel, en ese mismo lugar donde él y su casa decidieron servir a Jehová y entregar los ídolos y rendirlos a los pies de la encina. En ese mismo lugar donde Dios le cambió el nombre a Jacob, Betel, ese mismo territorio, heredó por primogenitura los descendientes de Manasés. O sea, la trascendencia que tuvo la decisión de Jacob 500 años después, que por primogenitura, los descendientes de Manasés, primogénitos de José, primogénitos de Jacob, heredaron la misma tierra de Betel, el mismo Cristo. Recuerden que Betel significa Cristo, ciudad de luz. Dios es luz, Cristo es luz. Así que tu decisión por Cristo hoy, tu consagración a Cristo hoy, tu rendición a los pies de la cruz hoy, mira la trascendencia que va a tener. Los hijos heredaron Betel, tus hijos conocerán a Cristo. Si tú le entregas tu vida a Cristo hoy, si tú tomas tu decisión por Él hoy, la trascendencia que va a tener será la misma que tuvo con Jacob. Pasaron los años, se fue cumpliendo la promesa del Señor y heredaron Betel. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Tu decisión por Cristo marcará generaciones posteriores.
tus hijos, los hijos de tus hijos y los hijos espirituales. Así que vale consagrarse a nuestro Dios. Porque como les digo, esto se trata de los planes de Dios, pese a nuestra torpeza, pese a nuestros defectos. Miren, cuántos defectos les comenté acá con la historia de Esaú, Jacob también sus defectos y todo, y Dios llevó a cabo su plan, de todas maneras. Y todo esto nos estaba enseñando acerca del plan de salvación y la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Porque hablamos de la ley, hablamos de la cruz de Cristo. ¿Se dan cuenta? Cristo es todo y todo es Cristo. Amén. Este libro de tapa a tapa habla de Cristo. Sí. Primer libro, primera palabra dice, en el principio hizo Dios. ¿Y quién es el principio? Cristo. Y el último libro, Apocalipsis, habla del jinete del caballo blanco, Cristo. Desde tapa a tapa, la Biblia habla de Cristo. De principio a fin, la Biblia nos revela a Cristo. Porque Cristo es todo y todo es Cristo. Amén. Amén. Así que, ¿qué vamos a decidir hoy? Está en la mesa la propuesta, están las consecuencias a la vista, consecuencias generacionales. No nos estamos rindiendo a los planes de un hombre, sino del Dios Todopoderoso. Amén. Amén. O sea, ¿qué cosa más grande es que Él esté a nuestro favor? Sí. Si guardamos su palabra, tenemos el favor de Dios, porque es su diseño. Si abrazamos su salvación, tenemos su favor, porque la salvación no la inventamos nosotros, la propuso Él. Amén. Abrace todo lo que es de Dios y tendrá Dios de su parte. Y si Dios está de su parte, ¿quién te podrá hacer frente en la vida? Amén. Nadie te podrá hacer frente. Por eso le decía a Dios, nadie te hará frente. No temas, yo estoy contigo. Yo soy suficiente para ti. Si tú te ajustas a mi diseño, a mi voluntad, nadie te podrá hacer frente. Porque tendrás mi favor, tendrás mi amparo, mi fortaleza, mi pronto auxilio en la tribulación. Sí. Así que hoy Amén. tenemos que tomar nuestra decisión. Amén. Aquí están las consecuencias. ¿Sí? Hemos pasado por la historia, hemos pasado por la ley, hemos pasado por la gracia, por los patriarcas, se nos ha abierto la escritura. ¿Sí? Amén. Así que quiero hacer una oración. Amén. Y si usted quiere tomar su decisión en esta noche, decirle, Dios, soy tan pequeño, tan imperfecto, tan torpe a veces, pero si esto de acá, ¿qué torpezas hicieron, Dios? Y en ese caos tú te revelaste a su vida y lo sostuviste con un dijo Dios. Hoy Dios te puede sostener así. Amén. Un dijo Dios te puede sostener en la vida. ¿Acaso no lo hizo cuando la tierra estaba desordenada y vacía? Así es. Y dijo Dios, sea la luz. Un dijo Dios activó la luz en la oscuridad. Un dijo de Dios activará luz en esa oscuridad. Después dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, ¿o no? ¿Qué otra cosa dijo Dios? Todo en el Génesis capítulo 1 está. Todo se trató de un dijo Dios. ¿Se dan cuenta? Dijo Dios, y el estado en el que estaban las cosas cambiaron. ¿Quién lo hará por ti y por mí? Un dijo de Dios, del que no miente, del eterno, del que no falla, del que todo lo puede. Y el mismo Dios que se le reveló a Jacob es el Dios, el mismo que hoy está para ti. ¡Qué privilegio, hermano! El mismo Dios que se le reveló a Jacob y lo libró de su tío, de su hermano, del desierto, del mar, de esos ejércitos que lo estaban buscando. Ese mismo Dios hoy quiere ser tu Dios. Amén. Y quiere entrar a tu corazón a través de la persona de Jesucristo. No una religión. Todas las religiones tienen un problema con Cristo. Todas. Miren, ¿por qué no soy católico? Porque los católicos tienen muchos mediadores. Pero la Biblia dice que hay un solo mediador Amén. entre Dios y los hombres, Jesucristo. Entonces, como Jesucristo es mi único y suficiente mediador, porque aquí lo dice, es que yo no necesito otros mediadores. Y por eso no soy católico. Porque Jesucristo es mi reposo. Él es mi sábado. Él es mi día de reposo. Es que no soy adventista del séptimo día, porque se me ha revelado Cristo como mi reposo. Amén.
Pero en el área que no se te revela Cristo, necesitarás una religión. Correcto. Si no se te revela Cristo como tu único y suficiente mediador entre Dios y los hombres, necesitarás ser católico, porque ahí tienes hartos mediadores. Si no se te revela Cristo como tu único y suficiente reposo, necesitarás ser adventista del séptimo día, porque necesitarás un día de reposo, porque no se te ha revelado Cristo como el reposo eterno. Jesucristo dijo: yo soy Señor aún del día de reposo. Todo se completa en Cristo. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Porque tengo la revelación de que Cristo es la palabra hecha carne y el pan de vida, es que no necesito un complemento de la palabra, como el libro de Mormón. Y por eso no soy mormón. Porque el mormón no se le ha revelado a Cristo como la palabra única y suficiente y viva de Dios. Entonces necesitan un complemento de la palabra, el libro de Mormón. Pero si Cristo se te revela como la palabra viva, el pan de vida que descendió del cielo, el que come de él no morirá eternamente, y Cristo es suficiente para ti, no vas a ser mormón. Porque tienes la revelación de que Jesucristo es Dios. Es que no soy testigo de Jehová o no eres testigo de Jehová. El testigo de Jehová son buenas personas, Sí. pero no tienen la revelación de que Jesucristo es Dios. Claro. ¿Ven? Todas las religiones tienen un problema con Cristo. El adventista, con el reposo, y Cristo es su reposo. No tienen esa revelación. El católico no tiene la revelación de que Cristo es su mediador. El mormón no tiene la revelación de que Cristo es la palabra viva. Todas las religiones tienen un problema con Cristo. Por eso en el área que no se te revela Cristo, necesitarás de una religión. ¿Por qué no soy ateo? Porque creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero si los ateos no creen en Dios, menos en el Hijo de Dios. ¿Ven? Por eso no soy ateo. Porque Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque no soy musulmán. Porque los musulmanes creen que Alá va a perdonar en el final de los tiempos, en el juicio final. Claro. Pero yo tengo la revelación de un Cristo que perdona hoy Amén. al que se arrepiente de corazón. Amén. Dígame cualquier religión. Yo le voy a decir lo que les falta de revelación de Cristo a esa religión. Todas tienen un problema con Cristo. Las religiones de la energía necesitan la energía porque no se han revelado que Cristo lo llena todo y en todo. Por eso en el área que no se te revela Cristo, necesitarás una religión. Pero si tienes a Cristo, no necesitas religión. Porque si lo tienes a Él, como decía la canción, lo tienes todo. Él es tu todo. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. De tapa a tapa la Biblia es Cristo. De principio a fin, Cristo. Yo soy el principio y el final. Amén. Así que ese es tu Cristo. Ese es el que cuida del Espíritu Santo, que te da una revelación más poderosa de Cristo. Y no necesitarás de religiones. Amén. Amén. Así que, bueno, otra vez me alargué, pastor, disculpe, pero espero que le haya sido educativo y hoy creo que es tiempo de que tomemos una decisión. Miren, nunca se va a sentir preparado. Nunca. Así es. Los clavadistas Así es. nunca se sintieron preparados hasta que se tiraron. Correcto. Correcto. Hermano, hay que meterse a este río. Sí. Ya sabe que es lo mejor para usted. Sí. ¿Qué más quiere? Sí. No, yo quiero probar, quizás Dios no tiene tanto la razón y según mi razonamiento puedo encontrar mejores caminos. Hermano, toda la humanidad ha intentado eso y mire cómo está el mundo por buscar su propio camino. Así que ya no pierda más tiempo. No le dé más años de su vida a las interrogantes, a las dudas, a la incredulidad, a las religiones, a la indiferencia, a la apatía, a la idolatría, a los dioses falsos de este mundo, a las religiones. Ya no pierda más su valioso tiempo que Dios le dio. Así que tomemos una decisión hoy por consagrarnos a este maravilloso Dios. Amén. Amén. Nunca se va a sentir preparado. Así. Gloria a Dios, porque así Él va a recibir la gloria, Amén. ya que será la gracia de Dios en usted actuando. Así es. Y usted después no va a decir, lo hice en mi fuerza. Va a decir, nunca me sentí preparado, pero su gracia fue suficiente para mí. Amén. Eso lo dijo Pablo, se lo dijo Dios a Pablo. Pablo, deja de pedir que ese aguijón se te sea quitado. Bástate mi gracia, Amén. porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén.
Qué lindo que tengamos debilidades, porque es la oportunidad en que Dios puede perfeccionar su poder en nosotros. Así que no hay excusa si somos débiles. De hecho, es la materia prima que Dios necesita. La materia prima de Dios es el pecador para revelarse como un Dios perdonador. Amén. La materia prima de Dios es el esclavo para revelarse Dios a esa persona como su libertador. Amén. La materia prima de Dios es al perdido para revelarse el Dios que lo ve todo y que es capaz con su amor de luchar por ti cada día. Amén. Gracias. Y así podríamos seguir, hermanos. Sí, Así que ese es el Dios que te presento hoy, gracias. y creo que nosotros en nuestras casas tenemos que tomar esa decisión valiente. Amén. Amén. Vamos a orar y vamos a orar en voz alta. Repitan esta oración conmigo. Amén. Gracias. Hágalo con entendimiento, con fe Amén. y entregues a las manos de Dios. ¿Sí? Vea detrás de usted generaciones, no solo usted. Esaú se dio a él nomás, comió y Dios no valoró. Jacob valoró lo que venía detrás. Amén. Vamos a orar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús. te damos gracias, Te damos gracias porque tu palabra porque tu palabra hoy nos llama hoy nos a llama tomar una decisión a tomar una de decisión consagración de y de consagración rendición y de a rendición ti. a ti. Y en este día En este día tomamos la decisión, tomamos la decisión con tu gracia, con tu con la gracia, ayuda de tu Espíritu Santo, con la ayuda de tu Espíritu de Santo, consagrarnos de consagrarnos nosotros y nosotros nuestras casas, y nuestras casas, todo lo que somos, todo lo que todo lo somos, que tenemos todo lo que tenemos y lo que lleguemos a hacer, y lo que lleguemos a hacer, lo consagramos a ti, lo consagramos a ti para darte toda la gloria, para darte toda la gloria, toda la honra, toda la honra, toda la alabanza. toda la alabanza. Padre, Padre, recibe recibe estos vasos de barro, estos vasos de barro, recibe recibe estas materias débiles, estas materias débiles, imperfectas, imperfectas, pero donde tu poder pero de tu poder hoy se perfeccionará hoy se perfeccionará en nosotros. en nosotros. Porque tu palabra dice Porque tu palabra que el que dice comenzó en nosotros que el que comenzó en la nosotros buena obra la buena obra la va a perfeccionar la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. hasta el día de Jesucristo. Señor Jesús, Señor Jesús, te reconocemos te reconocemos como nuestro Señor como nuestro Señor y Salvador. y Salvador. Te pedimos perdón Te pedimos por perdón nuestros pecados. por nuestros pecados. Reconocemos nuestra condición nuestra y te condición. entregamos nuestra vida. Te entregamos nuestra Y vida. la sangre de Cristo Y la sangre de nos Cristo limpia nos de limpia todo pecado de todo y pecado nos hace libres y nos hace de libres toda enfermedad. de toda enfermedad. En el nombre de En el Jesús, nombre de Jesús. ya no más la vida pasada, Ya no más la vida ya pasada. no más herencias de maldición, Ya no más herencias de ya no maldición. más herencias de pecado, Ya no más herencias de ya no pecado. más herencias de enfermedad. Ya no más herencias de enfermedad. Ahora somos Ahora somos nuevas criaturas nuevas criaturas. en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Las cosas viejas pasadas, Las cosas viejas pasadas. todas son hechas nuevas. Todas son hechas Con nuevas. Cristo estoy Con Cristo estoy. juntamente crucificado. Juntamente Y ya no vivo yo, Y ya no vivo yo. sino que Cristo vive en mí. Cristo vive Y lo que ahora vivo en la carne, Y ahora vivo en la carne. lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Con la fe del Hijo de Dios. Gracias, Padre, Gracias, Padre, porque yo y mi casa porque yo en mi casa te serviremos te serviremos fielmente de fielmente generación de generación en generación, en generación todos los días todos los días de nuestras vidas. de nuestras vidas. Amén. Amén. Gracias, Amén. Señor. Un aplauso. Padre. Gracias, Padre. He aquí pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu casa. Ese es el camino que Dios le ha puesto. Vida, muerte. ¿Cómo va a llevar su tiempo? Usted ya tomó la decisión correcta. Si por alguna razón no tomó la decisión, que Dios tenga misericordia. Porque dice la Biblia, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No sabemos qué va a pasar mañana con nuestra vida. Y si un día nos encontramos en el infierno, ¿cuánto vamos a desear volver a esta reunión y haberle dicho sí a Cristo? El infierno está lleno de personas que necesitan solo un minuto para arrepentirse y salvarse.
¿Lo estoy asustando? No, estoy hablando a la realidad. Hablar la realidad no es asustar. Si viene un tsunami, yo le digo a la gente, evacúen porque viene un tsunami. Ah, usted me está asustando. Ah, quiere que yo me evacúe por temor. No, es la realidad, viene un tsunami. Es lo mismo, hermano. No endurezca su corazón. Ríndase a Cristo. Y si ahora no tomó esa decisión, cuando llegue a su casa, doble su rodilla y diga, sí, Jesús, yo te rindo mi vida. Yo te recibo como mi Salvador. Yo te entrego todo lo que soy. Haz conmigo lo que tú quieras. Listo, arregló el asunto. Amén. Amén. Camine con Dios. ¿Sí? Amén. Dios le bendiga. Gracias. Amén. Gracias.